En la lección anterior vimos cómo Rebeca hizo que su esposo Isaac diera la bendición de la primogenitura a Jacob en lugar de Esaú, porque Esaú, aunque era el primogénito, se había apartado de la senda de los convenios. Y vimos también cómo Esaú, aunque había menospreciado su primogenitura al vendérsela a Jacob por un plato de lentejas, aborreció a su hermano por haberle quitado la bendición y prometió matarlo. Entonces Rebeca pidió a Jacob que huyera a la casa de su hermano Labán hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, le dijo. Pero ese viaje no solo serviría para alejarse de su hermano Esaú, sino también para alejarse del peligro de cometer el mismo error que había cometido Esaú de casarse fuera del convenio. Recordemos las palabras de Rebeca a su esposo Isaac con las que terminaba la lección anterior. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma esposa de entre las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes esposa de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí esposa de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y en el camino, cuando se hizo de noche, tomó las piedras de aquel lugar, las puso en su cabecera y durmió en ese sitio. Y soñó con una escalera que, apoyada en la tierra, subía hasta el cielo, y que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y Jehová, desde lo alto de la escalera, dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Os daré a ti y a tu descendencia la tierra en la que estás acostado, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Yo estoy contigo, y te guardaré por donde vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob se acostó en aquel lugar desierto, creía que estaba solo, pero al despertar del sueño dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Esto es algo que todos tenemos que descubrir cuando nos sintamos solos, huyendo o tratando de escapar de los peligros que amenazan nuestra vida, que no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Y exclamó Jacob, lleno del temor de Dios o de respeto por el sagrado lugar en el que estaba: ¡Cuán asombroso es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios,
y puerta del cielo. Y tomó Jacob la piedra que le había servido para reposar su cabeza durante la noche, la levantó como señal del testimonio recibido y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, que es la contracción de Bet Elohim, que significa casa de Dios. Porque, como dijo Jacob, ese lugar no era otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y Jacob hizo voto o juramento con el Señor, diciendo: si Dios va conmigo y me guarda en mi viaje y me da pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Todos estamos de viaje por este mundo, con el deseo de volver en paz a la casa de nuestro Padre Celestial, y ese es el propósito de nuestra vida, lograr con la ayuda de Dios la exaltación, que es el más alto de los tres cielos que hay en la gloria celestial, como leemos en la sección 131 de Doctrina y Convenios, siendo a su vez la gloria celestial la más alta de los tres reinos de gloria. De la gloria celestial habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:2, y del que José Smith comentó lo siguiente: Pablo ascendió al tercer cielo y pudo entender los tres escalones principales de la escalera con la que soñó Jacob, que son las glorias o reinos celestial, terrestre y celestial. Después de esta experiencia, Jacob siguió su camino y llegó a un lugar con un pozo en el que abrevaban los rebaños. Y se acercó Raquel, la hija de Labán, el hermano de la madre de Jacob, con los rebaños de su padre, porque ella era pastora. Y Jacob, al saber que era su prima Raquel, la besó y le dijo que él era hijo de Rebeca, la hermana de su padre. Raquel entonces fue corriendo a informar a su padre, que fue a recibir a Jacob lleno de gozo y lo hospedó en su casa. Y Jacob contó a Labán el propósito de su viaje. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Y de sus 2 primas, Jacob se enamoró de Raquel y dijo a Labán: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Por qué tenía que trabajar Jacob para Labán cuando decidió casarse con su hija Raquel? La dote era una parte muy importante del matrimonio y era el regalo que recibía una joven cuando se casaba.
Este regalo podía ser del padre a su hija y también del novio por la novia. En este caso, los 7 años de trabajo era la dote que entregaba Jacob a Raquel o por Raquel, aunque se piensa que una dote normal equivaldría solo al salario de 3 años de trabajo. Y aunque 7 años era más que el doble de esa dote normal que solía aportar el novio, leemos que los 7 años que Jacob trabajó por Raquel le parecieron pocos días porque la amaba. Y pasados esos 7 años, Jacob dijo a Labán: «Dame a mi esposa, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella». Después del banquete que se hizo para la boda, al caer la noche, tomó Labán a su hija Lea y se la dio a Jacob, y él se unió a ella pensando que era Raquel. No entendemos por qué no se dio cuenta Jacob del cambio. Quizá el parecido entre ambas hermanas y la costumbre que tenían las mujeres de usar un velo, así como la oscuridad de donde vivían durante la noche, más las instrucciones que daría Labán a su hija Lea de hacer todo lo necesario para que Jacob pensara que era Raquel, ayudarían a que Jacob no se diera cuenta del engaño hasta que amaneció. Y a la mañana siguiente Jacob se dio cuenta del engaño y dijo a Labán: «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado?». A las quejas de Jacob respondió Labán diciendo que la costumbre en esa tierra es que se debe dar en casamiento a la hija mayor antes que la menor, y que después de cumplir una semana de matrimonio con la hija mayor, él le daría también la menor por esposa, si se comprometía a servirle otros 7 años por Raquel, como había hecho con Lea. Y así se hizo. Jacob tomó a Raquel por esposa y sirvió a Labán 7 años como dote que aportaba al matrimonio con Raquel, como había hecho ya con Lea. Y leemos que Jacob amó a Raquel más que a Lea. Pero nuevamente encontramos el mismo problema que tuvieron Abraham con Sara y también Isaac con Rebeca, que Raquel, igual que Sara y que Rebeca, era estéril. Y Raquel tuvo que ver con tristeza cómo su hermana tenía hijos, mientras que a ella se le negaba esa bendición. Y la angustia de Raquel era tal que dijo a su esposo Jacob con desesperación: «Dame hijos o si no me muero». Como he dicho, los 14 años que sirvió Jacob a su suegro Labán por Lea y Raquel era la dote que Jacob aportaba por sus esposas. La dote que Labán aportó para sus hijas cuando se casaron fueron las siervas que les dio para su servicio. Así leemos que dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada y dio a su hija Raquel su sierva Bilha por criada.
Y cuando veía Raquel que su esterilidad le imposibilitaba dar descendencia a su esposo, le dio su sierva Bilha como esposa para que por medio de ella diera descendencia a su esposo. Y Lea, después de haber dado a Jacob 4 hijos, y pensando que ya no iba a dar más hijos a su esposo, dio a Jacob su sierva Zilpa por esposa para seguir dando hijos a Jacob. Pero Lea todavía dio a luz 2 hijos más, 6 en total. Y, como ocurrió con Sara y con Rebeca, escuchó Dios las súplicas de Raquel, que concibió y dio a luz un hijo al que llamó José. Y después del nacimiento de José, Jacob dijo a su suegro Labán que deseaba volver a su tierra con sus esposas y con sus hijos. Y le dijo: «Tú sabes cómo te he servido. Poco tenías antes de mi venida, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mi propia casa?» Y le dijo Labán: «¿Qué quieres que te dé?» Y Jacob le respondió: «No me des nada». Y le propuso un plan para recibir el pago por todos los años que había servido a Labán. El plan era que Jacob trabajaría por un tiempo más apacentando las ovejas de Labán, y que su salario sería llevarse las ovejas y las cabras manchadas y moteadas que tuviera en sus rebaños. Y Dios bendijo a Jacob con un aumento en la reproducción de las ovejas y cabras manchadas y moteadas. Y leemos pues que prosperó Jacob muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y Jehová dijo a Jacob: «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo». Y Jacob tomó a sus esposas y a sus hijos y también todos los bienes que había obtenido en Padan Aram para volver a su padre Isaac en la tierra de Canaán, dirigiéndose de esa manera hacia los montes de Galaad. Jacob dejaba atrás una experiencia no muy agradable con su suegro Labán, cuya ambición lo había esclavizado durante años. Pero Dios, a pesar de todo, lo había bendecido y prosperado. Y ahora le esperaba otro desafío: la incertidumbre del encuentro con su hermano Esaú, que años atrás había jurado matarlo por haberle quitado la primogenitura. Pero viajaba con la esperanza que le producían las palabras de Jehová diciéndole que estaría con él en su camino de vuelta a su tierra con su familia. Y esas palabras de esperanza se confirmaron cuando leemos que Jacob se encontró en su camino ángeles de Dios, y al verlos exclamó Jacob: «Campamento de Dios es este». Y esto nos recuerda cuando en el camino de ida a la casa de Labán tuvo Jacob un sueño en el desierto en el que vio una escalera que llegaba hasta el cielo, y a Jehová en lo alto, que le recordaba el pacto que hizo con Abraham, y hacía la siguiente promesa en aquella ocasión: «He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré
hasta que haya hecho lo que he dicho. Y al despertar Jacob del sueño exclamó: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y dijo: cuán asombroso es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Estas experiencias formaban parte de la preparación de Jacob para enfrentar los desafíos de su vida. Todos nosotros, igual que Abraham, Isaac y Jacob, tenemos desafíos pasados, presentes y futuros en nuestra vida, y a todos nos dice Dios: no temas, yo estoy contigo y te ayudaré a superar los obstáculos que encuentres en la senda de los convenios que has hecho conmigo. Y después del encuentro con los ángeles de Dios, para mostrarle que no estaba solo, envió Jacob mensajeros a su hermano Esaú con el siguiente mensaje: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y allá he estado hasta ahora. Tengo vacas, asnos y ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron diciendo que Esaú venía a recibirle acompañado de 400 hombres. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y se encomendó Jacob a Jehová, recordándole la promesa que le había hecho de que lo protegería cuando volviera a la tierra de sus padres, diciéndole: líbrame de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con sus hijos. Y Jacob hizo todo tipo de preparativos para el encuentro con su hermano. Mandó a sus siervos por delante con todo tipo de regalos para su hermano, y tomó también a sus 2 esposas y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y los hizo cruzar un arroyo por delante de él con todo lo que tenía. Y Jacob se quedó solo y se encontró con un varón, mensajero enviado por Dios para bendecirlo. Y leemos que Jacob luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y el varón le dijo que le dejara ir, pero Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y el varón lo bendijo diciendo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Todos tenemos que luchar y esforzarnos para merecer las bendiciones de Dios. Después de esta lucha para obtener la bendición del mensajero de Jehová, Jacob alzó los ojos y vio que venía su hermano con sus 400 hombres. Entonces, reuniendo a sus esposas y a sus hijos, y colocándose delante de ellos, se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Y entonces ocurrió lo inesperado. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello, y los 2 hermanos lloraron. Esaú, al ver a las mujeres y a los niños, preguntó: ¿quiénes son estos? Y Jacob respondió: son los niños que Dios en su gracia ha dado a tu siervo. Entonces se inclinaron ante Esaú las siervas con sus hijos, y Lea con los suyos, y también Raquel y José se inclinaron ante Esaú. Al ver todo esto, Esaú preguntó a Jacob: ¿qué te propones con todo esto? Y respondió Jacob: hallar gracia ante los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: anda, y vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños. Entonces los 2 hermanos se separaron, y Jacob, su familia y su ganado siguieron su camino, y llegaron sanos y salvos
a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Y acampó Jacob delante de la ciudad, y después de comprar una parte del campo donde estaba, asentó su tienda allí y edificó un altar en honor del Dios de Israel, que lo había protegido y prosperado en sus viajes de peregrinación entre su parentela. Porque hemos visto que Dios estuvo siempre con Jacob, protegiéndolo en sus viajes y en los lugares donde estuvo, y aprendió en su vida lo mismo que debemos aprender todos nosotros en la nuestra, que aunque nos encontremos alguna vez solos y desamparados y pensemos que estamos lejos de la presencia de Dios, aprendemos en estas experiencias de Jacob que ciertamente Jehová está en todo lugar. Y no debemos temer, sino ser fieles y confiar en Dios, porque Él está cerca y nos bendecirá cuando lo necesitemos.